Les habla Jesús Angulo. En este video les explicaré el por qué no somos un solo pueblo y la diferencia entre exiliado cubano y emigrante cubano. Decir que los cubanos que nos establecimos en el exterior desde hace años y los cubanos que viven en Cuba actualmente o que han llegado a esta tierra de libertad en los últimos años somos un solo pueblo es querernos engañar a nosotros mismos. Cubanos somos todos los que nacimos en Cuba, los de ayer, hoy y mañana. Ahora bien, un solo pueblo, personalmente, basado en mi experiencia, nada más lejos de la verdad. Y mientras no aceptemos esa realidad, más difícil será el llegar a ser un solo pueblo. Analicemos fríamente mi opinión de que no somos un solo pueblo, aunque todos hayamos nacido en Cuba. Hasta el 31 de diciembre de 1958, nuestra patria tenía solamente 56 años de vida republicana, con las mismas altas y bajas del resto de los países del mundo civilizado, y sus residentes habían nacido, crecido y desarrollado dentro de una sociedad capitalista, de libre empresa, con unos principios a la usanza española, de respeto a los padres, a los maestros, a la autoridad y a las creencias religiosas y políticas de cada cual. El culto a la amistad era practicado por pobres, ricos, negros, mulatos y blancos. La libertad de expresión fue permitida siempre, aún en los peores momentos de la dictadura de Batista. Los males que existían, la corrupción, la prostitución y el juego, no se diferenciaban mucho de los que existían en el resto de los países que conocemos. A partir del 1 de enero de 1959 se inició un proceso de transformación total y absoluta de todo lo antes expuesto. Desde el punto de vista político, las promesas hechas por Fidel Castro en su autodefensa, la historia me absolverá, comenzaron a desconocerse inmediatamente, una por una. El paredón, los juicios revolucionarios, el circo televisado, el culto a la personalidad. Fidel, esta es tu casa. Si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. La portada de Bohemia y la imagen de un Fidel Mesías. Las intervenciones a diestra y siniestra. La exacerbación de la envidia, del pobre contra el rico, del empleado contra el patrón, del inquilino contra el propietario, en las fincas del hombre de confianza contra el dueño de esta, la delación de hijos a padres, hermanos entre sí, el miedo al amigo, el envío de la juventud a alfabetizar al pico turquino en la Sierra Maestra, hembras y varones sin la presencia de los padres, el chantaje al vecino del norte y la imposición del Estado esclavista soviético con su diabólica doctrina marxista, el entierro público del diario de la Marina y la desaparición posterior de todos los medios, la amenaza falsa y permanente de una invasión hipotética, etcétera, etcétera. ¿Cómo afectó todo esto al cubano? Los nacidos a partir del 1 de enero de 1959 y los que en aquella fecha eran menores de 20 años y no vivían en un hogar con convicciones sólidas sobre qué es la patria, la familia, la democracia, las libertades, el incentivo humano, Dios, la justicia, esos fueron adoctrinados en su gran mayoría. Posteriormente ellos adoctrinaron a sus hijos y a sus nietos. El pasado fue quedando atrás y otro cubano surgió. A esto se unió posteriormente la necesidad de mentir y de robar para vivir. El hombre nuevo que Fidel Castro había soñado era una realidad. Surgieron costumbres, valores y un lenguaje diferente. Y esto ha perdurado hasta nuestros días. Desconocer esta realidad es ofender a unos y otros. Ambos son el producto de etapas históricas diametralmente opuestas. Ambos defienden a capa y espada su cubanía, su forma de ser y de actuar. De continuar el mismo sistema imperante, las diferencias serán cada vez mayores. Prueba de ello son las recientes comparecencias en la televisión hispana en Miami de estos hombres nuevos, creados por el diabólico Fidel Castro. Con posterioridad a este artículo, donde explicamos el por qué no somos un solo pueblo los cubanos, escribí este otro, donde pretendo aclarar la diferencia que existe
entre exiliados cubanos por principios, con emigrados cubanos por alimentos. Si bien toda regla tiene su excepción, no es menos cierto que son extremadamente pocos, si es que los hay, los cubanos que vinieron por principio durante las décadas de los 60 y 70 y la nostalgia los doblegó, regresando a Cuba con una excusa sentimental. Con sus excepciones, lo contrario ha sucedido con los que vinieron después de esas 2 décadas, donde la inmensa mayoría ha venido más por alimentos y menos por principios, especialmente los que han llegado durante los últimos 15 años, después de haberse pasado viviendo en Cuba su niñez y su juventud, sin una esperanza de progreso y solo con el deseo de sobrevivir, usando cualquier medio, mentir, robar, prostituirse, esperanzados en poder llegar a la Yuma algún día, o sea, a Estados Unidos. Cuando al fin llegan a la Yuma, con sus excepciones, repito, la mayoría se dedica a ver qué es lo más que se le puede sacar al tío Sam para vivir sin matarse mucho y poder regresar a Cuba al año y un día para restregarle en la cara a los que siguen en la miseria lo bien que ellos viven en este país. Entre esos 400.000 que regresaron de visita a Cuba en el 2011, convirtiéndose en el segundo grupo de turistas más grande en visitar la isla y siendo una de las fuentes de dólares más importantes para que el desgobierno castrista pueda continuar sobreviviendo y sojuzgando al pueblo que allí vive, no es menos cierto que los hay que van con fines humanitarios. No menciono medicinas, comida y dinero, porque estos se pueden enviar sin tener que ir a Cuba. Lo antes expuesto ha creado 2 tipos de cubanos en el exterior: el exilio histórico, cada vez más viejo, como es nuestro caso, y los nuevos emigrantes, con una cultura, educación, costumbre y fines muy diferentes a los que nosotros trajimos al principio. Todo esto produce un interrogante. ¿Debemos abandonar los principios por los que vinimos? Libertad, democracia, luchar contra el sistema que nos obligó a salir o a caer presos o fusilados y entregar lo que hemos ganado con el sudor de nuestra frente, un Miami que es hoy la llave del Golfo y la envidia de muchos. Eso jamás. Vivamos orgullosos de los éxitos nuestros y de nuestros hijos y nietos. Hagamos civilizadamente, pacíficamente y democráticamente lo que esté a nuestro alcance para impedir que mansamente los que gobiernan nuestra patria con maldad e inteligencia nos quiten aquí también lo que hemos mantenido con tanto sacrificio: nuestros valores, nuestra moral, nuestra cultura y nuestra educación. Exilio histórico y los que vinieron después, igual que nosotros, la decisión es nuestra y solo de nosotros.